Muy bien. Bueno, entonces, bienvenidos a todos de vuelta. Saludos, bienvenidos a la misión. Estamos en la clase 8 ya hoy. Vamos avanzando, ¿sí? Ya acercándonos entrando en la recta final ya de la escuela. Todavía falta mucho todavía para ver, pero hoy ya estamos en la clase 8. Eh, Creo que hoy también vamos a tener una clase muy importante en cuanto a luz, a entendimiento, a revelación de la verdad, de lo que tiene que ser esa iglesia que genere un ambiente para reproducir discípulos. Así que bueno, espero que estén atentos ahí, abiertos a la voz del Espíritu en todo lo que vamos a hablar hoy. Hoy vamos a estar hablando cuáles son los 4 pilares de una iglesia misionera, perdón, teniendo en cuenta definimos iglesia misionera como una iglesia que da luz discípulos, ¿no? Una iglesia que tiene discípulos y que a la vez da luz discípulos, reproduce discípulos y multiplica discípulos. Para que todo eso ocurra, la iglesia tiene que tener un ambiente, ¿no? Tiene que tener una forma de ser, una forma de vida que tiene que tener la iglesia para que eso ocurra. Vamos a ver y vamos a indagar, vamos a meternos en profundidad para poder ver cómo era la iglesia que Jesús dejó, la iglesia que él estableció y que el Espíritu Santo fundó. Vamos a estar viendo cómo es que esa iglesia se movía, cómo es que esa iglesia tenía comunión, cuáles eran los pilares que ellos tenían para que nosotros podamos reproducirlo también. Esperen que estoy admitiendo gente que está recién entrando. Ahí estamos. Bueno, una cosita fuera de la escuela, ¿sí? Ya me estaba alargando con la escuela, pero me estoy olvidando algo que me parece que es importante, ¿sí? Fuera de la escuela. Pero como sé que yo tiré algo por ahí en las redes sociales y algunos participaron, quiero hacer una aclaración, ¿sí? Quiero hacer una aclaración para que justamente quede claro. La aclaración son para que las cosas queden claras, no sé si ustedes sabían, pero bueno, para eso es. Yo había puesto una frase, le puse en las redes sociales algo así que decía, leo en las redes sociales muchísimas veces la frase, somos hijos del Rey de Reyes. No sé si lo alcanzan a ver ahí, a ver, ahí está, más o menos, ¿sí? Yo había compartido esto en Facebook, en Instagram, y mi pregunta abajo era, ¿somos hijos o somos siervos de Jesucristo, el Rey de Reyes? Y me asombró la cantidad de gente que me puso que somos hijos, equivocadamente. O sea, permítanme aclararlo. Porque, a ver, siempre se dice, somos hijos del Rey de Reyes. Ahora, mi pregunta es, ¿quién es el Rey de Reyes? Y justamente en la pregunta lo pongo. ¿Somos hijos o somos siervos de Jesucristo, el Rey de Reyes? Si Jesucristo es el Rey de Reyes, yo no puedo ser hijo de Jesucristo. Yo soy hijo del Padre, pero de Jesucristo no puedo ser hijo. ¿Sí? Si Él es el Rey, yo soy siervo, no soy hijo. En mi relación con Jesucristo. En mi relación con el Padre sí soy hijo, pero en mi relación con Jesucristo, el Rey de Reyes, el que está sentado en el trono, el que está pidiéndome que yo me postre ante su autoridad, el que está pidiendo que yo me rinda y me ponga bajo su gobierno, ante Él yo soy un siervo. ¿Por qué soy un siervo? Porque Él me gobierna, porque le entregué el gobierno de mi vida. ¿Sí? ¿Por qué digo estas cosas? ¿Por qué hago esta aclaración antes de arrancar la escuela? Me gusta de tanto en tanto, ustedes ya me van conociendo, los que no me conocen, tirar este tipo de cuestiones en las redes sociales a ver qué responden, porque tenemos muchas ideas formadas y no las pensamos, ¿sí? Por eso yo hoy cuando tiré esto, algunos me respondieron rápidamente y le dije, pensá, antes de responder, pensá, ¿sí? Piensen. ¿Por qué? Porque le estoy diciendo que el Rey de Reyes, ¿sí? Si Jesucristo es el Rey de Reyes, yo no puedo nunca ser hijo de Él. Yo soy hijo del Padre. Es más, somos hijos del Padre porque hemos creído en el Hijo. Por medio del Hijo somos hijos del Padre. Somos hijos del Padre. Si no, ni siquiera fuéramos hijos tampoco. Pero bueno, no me voy a meter en esa historia hoy. Solamente la quería aclarar. Y prepárense para la próxima que voy a tirar por ahí una preguntita. Así que me encanta que podamos pensar sobre estas cosas que muchas veces las repetimos porque las hemos escuchado y las vamos repitiendo y no nos queda claro. Pero en este sentido, sí me preocupa que no nos quede claro porque esto tiene que ver con nuestra identidad. Tiene que ver con nuestra relación. ¿Cómo yo me relaciono con el Padre?
¿Cómo me relaciono con el Hijo? ¿Cómo me relaciono con el Espíritu? Tiene mucho que ver, hasta en mis oraciones, en mi forma de vida, todo. Así que bueno, lo dejamos ahí, cierro paréntesis y arrancamos con la escuela. Ya que está sumándose gente ahora, vamos a arrancar. Entonces, decíamos, hoy vamos a ver clase 8, cuáles son los 4 pilares de una iglesia misionera, teniendo en cuenta que cuando hablamos de la iglesia misionera, hablamos de la primera iglesia, de esa iglesia que nos dejó un diseño que debíamos reproducir, que lamentablemente, como vimos la semana pasada, por tradición, por cultura y demás, nos hemos desviado. Y bueno, esa iglesia misionera generaba un ambiente de reproducción de discípulos, de multiplicación de discípulos, y quiero que lo veamos hoy. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos a trabajar en parir discípulos, si vamos a trabajar en la misión que es hacer discípulos de Jesucristo, bueno, algún día vamos a tener que tener en cuenta qué vamos a hacer con esos discípulos que vamos formando. ¿En qué ambiente los vamos a meter? Si los vamos a meter de vuelta en el ambiente tradicional, que siempre nos ha dado dolor de cabeza y que ha hecho que muchas veces los discípulos no se reproduzcan, o vamos a empezar a darle forma a la iglesia como Jesucristo la dejó. Así que bueno, hoy también algo bastante desafiante lo que vamos a estar viendo. ¿Cuáles son los 4 pilares de una iglesia misionera de lo que vamos a ver hoy? Luego de ver cómo se formaba una comunidad cristiana, conforme al diseño original, nos queda ver cómo eran esas reuniones de los discípulos y la iglesia. Veamos cuáles son los 4 pilares de una iglesia misionera conforme al diseño de los primeros apóstoles. ¿Sí? Conforme al diseño de Jesucristo, podría decir también, porque él fue el que le pasó el diseño a los apóstoles. Esto es muy importante que lo podamos tener en cuenta, porque ustedes dicen, bueno, que hay muchas formas de hacer iglesia, sí, los seres humanos hemos inventado un montón de formas de hacer iglesia, pero la pregunta ¿es la forma que Jesucristo nos dejó para hacer iglesia? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Entonces, esa iglesia tenía pilares, y hoy lo vamos a ver. Recuerda que si sos seguidor de Jesucristo, el ámbito fundamental para manifestar su naturaleza y para ser discípulos es principalmente una casa. Lo vimos la semana pasada. Recuerdan que vimos la importancia de la casa, vimos la espiritualidad de la casa, vimos el ambiente de la casa, el ámbito que es la casa fundamental para poder generar relaciones íntimas y desde allí poder parir discípulos. Jesús anunciaba el reino de Dios públicamente por parábolas en diferentes lugares públicos, pero luego enseñaba lo anunciado en las casas. Ustedes lo recordarán, cuando él recorría, predicaba públicamente, pero nadie, la mayoría se quedaba sin entender, ¿y qué es lo que hacía después? Aparte, tomaba a sus discípulos y le enseñaba o le traía luz sobre lo que él había enseñado públicamente. Eso era ser discípulos. Vemos a Pablo, por ejemplo, hacer lo mismo. Hechos 20:20 dice, también saben que no me he negado a serles útil y que en público y en las casas he anunciado y enseñado. Fíjense que, ¿cuál es el orden, no? Porque Pablo dice, yo fui útil para ustedes. ¿Cuál era, en qué Pablo fue útil para la gente que lo oía? Fue útil como un formador, como un maestro, como alguien que discipulaba, como alguien que formaba la imagen y el carácter de Cristo en las personas. Pero fíjense que vemos en Pablo 2 actividades. Una era en público, anunciando, y otra era en las casas, enseñando. Nosotros queremos mezclar todo, queremos que en lo público queremos hacer discípulos, no podemos hacer discípulos en lo público. En lo público anunciamos, en lo público proclamamos, en lo público predicamos, en lo público hacemos todo lo que ya sabemos que hacemos. Pero donde realmente enseñamos y donde realmente vamos forjando a los discípulos es en las casas. ¿Sí? Es en las casas. Pablo a todo lugar donde llegaba, primero iba públicamente y luego desde ese público tomaba a alguien y llegaba a las casas de esas personas. Hoy, por ejemplo, mientras preparaba todo esto, que no está en el material, pero leía, por ejemplo, cuando él llega a cierta ciudad, no recuerdo ahora cuál era, y se va a la hora de la oración, donde había unas mujeres orando a la orilla de un río, y él se acerca, él predica públicamente y dice que Dios le abre el corazón a Lidia, una mujer que estaba orando, y él luego va a la casa y ahí enseña. Entonces fíjense que cómo se daba este modelo, anunciar en público, enseñar en las casas. Entonces, aquí vemos a dos máximos referentes de nuestra fe, mostrando el mismo camino. Yo creo que todos tenemos estos referentes como muy importantes. Obviamente Jesús ni hablar,
y creo que el apóstol Pablo es uno de los referentes más importantes que tenemos en cuanto a la extensión de la vida de la iglesia, como misionero, como apóstol, pero también como un hombre que nos dejó muchísimas cartas, que son prácticamente el 80% del Nuevo Testamento, cartas donde nosotros vamos todo el tiempo, una y otra vez, a buscar esa doctrina apostólica que nos sirve para el día de hoy, para poder organizarnos como iglesia y tantas cosas que podemos sacar de la sabiduría que Dios le dio al apóstol Pablo. Como venimos viendo, en otras clases, la misión es hacer discípulos de Jesús, ¿sí? Siempre lo aclaro, discípulos de Jesús. Y esto se logra a través de relaciones íntimas en ambientes informales, como por ejemplo en una casa. Esto es lo que venimos repitiendo hasta el cansancio, y hasta el último día de estas clases me lo van a escuchar decir. Entonces, veamos lo que sigue. Existe una gran diferencia. A ver, espérenme un segundo, que me parece que me pasé. No, ahí vamos bien. Existe una gran diferencia entre la mayoría de los cristianos de hoy en día con los cristianos de la primera iglesia, ¿sí? Hay una diferencia, hay una gran diferencia. Hoy en día, por ejemplo, dicen vamos a la iglesia. Piensan, ¿sí? Hoy en día cuando dicen vamos a la iglesia, piensan en un lugar de reunión donde hay un gran salón con muchas sillas mirando hacia el frente y donde hay un escenario. Allí serán espectadores de un servicio que dura unas 2 horas aproximadamente y que será dirigido por un grupo pequeño y selecto. La expresión ir a la iglesia o vamos al culto en la iglesia son expresiones imposibles de encontrar en el Nuevo Testamento. No la vas a encontrar jamás. Jamás vas a encontrar estas declaraciones que nosotros utilizamos. Vamos a la iglesia, vamos al culto de la iglesia. Nunca lo vamos a encontrar, jamás. Jamás vamos a encontrar ese tipo de expresiones de la iglesia misionera, de la iglesia primera, de la iglesia del primer siglo. Nunca vamos a encontrar esas cosas. Y ustedes pueden decir, bueno, pero no es tan grave. Yo en realidad le digo, sí, es muy grave, porque define muchísimas cosas el pensar que la iglesia es un lugar y no que somos nosotros. Y no solamente eso, pensar que vamos a ese lugar a tener un culto cuando Dios no nos llamó ni siquiera a tener un culto. Por eso es que sí que es grave. Sí que es grave ser gente que se sienta en un lugar y toda la vida es un espectador de lo que pasa allá adelante. Y que simplemente son un par, algunos que están allá adelante, un grupo pequeño, selecto, que muchas veces se diferencia de los demás. ¿Sí? Eso no es iglesia. Eso es lo que el hombre creó, pero no es la iglesia. No es la iglesia que le da lugar a todos para que todos sean formados y crezcan como discípulos. Los primeros cristianos no iban a la iglesia, ellos eran la iglesia. El lugar de reunión era fundamentalmente una casa, y allí no eran parte de un culto, donde solo eran espectadores, sino que tenían reuniones muy participativas donde todos se edificaban mutuamente. Jamás pasaba por la cabeza de un cristiano en los tiempos iniciales algo como ir a la iglesia para tener un culto. Ellos pensaban en reunirse en casas para hacer la iglesia que tendría comunión a través de las diferentes manifestaciones de Cristo a través de ellos. Nunca se olviden que la iglesia no es una institución, la iglesia no es un lugar, la iglesia no es un edificio, la iglesia son personas. Somos piedras vivas, dice Pedro, que cuando nos unimos vamos dándole forma a un edificio espiritual donde Cristo se manifiesta. En Efesios también Pablo nos dice que somos el cuerpo de Cristo, miembros unos de los otros, unidos por las coyunturas, que vamos creciendo juntos en amor. La iglesia nunca fue un edificio, la iglesia nunca tuvo como reunión principal un culto. La iglesia eran las personas reunidas en lugares totalmente informales y con 4 pilares que lo vamos a ver hoy, de los cuales uno sumamente importante era poder ser edificados mutuamente. Hoy el formato que tenemos nos impide ser edificados mutuamente. Siempre nos edifica 1, 2, 3, y del otro hay 100, 150, 200, 1000 a veces, o más. Pero son siempre los mismos los que nos edifican. O el grupo, no sé, viste que dice el grupo alabanza, yo no sé cómo decirle, o el pastor, o el que dirige el culto, o sea, alguien nos dirige, alguien nos edifica, pero
todo lo demás nos quedamos sin ser edificados mutuamente. Y ahí es donde rompemos el modelo. Ahí es donde fallamos en hacer discípulos. Estamos pensando y rompiéndonos la cabeza cómo es que vamos a ser discípulos, pero el ambiente es muy importante para ser discípulos. ¿Por qué? Porque el discípulo no solamente tiene que escuchar y aprender, el discípulo también tiene que dar. El discípulo también tiene que manifestar lo que Dios ha puesto en él. El discípulo tiene que manifestar los dones que tiene. El discípulo tiene que dar a conocer las gracias que lo dominan. Otro día vamos a hablar de eso. Todos hemos recibido dones del Padre, del Hijo y del Espíritu. Dentro de nosotros, de cada uno de nosotros hay un combo de dones. Unos vienen del Padre, otros del Hijo y otros del Espíritu. Somos totalmente diferentes, todos tenemos diferentes dones. Y eso es maravilloso a la hora de juntarnos donde todos fluyen. Pero si nos juntamos en un lugar donde vamos a juntarnos no a tener comunión, sino a tener un culto, donde solamente va a haber una o dos, tres, cinco personas que nos van a ministrar, entonces hemos roto el diseño. Lo hemos destrozado el diseño de esa manera. La primera iglesia tenía 4 tipos de reuniones. No me voy a meter a describirlas todas, solamente me voy a quedar en la que es importante para nosotros hoy. Pero quiero decirles algo, si ustedes, insisto de vuelta, vayan a la escuela Ministros de Cristo y ahí es donde me desarrollo todo este tema. No voy a desarrollarlo ahora, pero simplemente voy a darle un pantallazo. La primera iglesia tenía 4 tipos de reuniones. Es más, si indagan pueden encontrar hasta 2 tipos más, pero no me voy a meter ahí. Las reuniones evangelísticas, por ejemplo, ¿sí? Ellos tenían reuniones evangelísticas durante el primer siglo. La evangelización por lo general tenía lugar fuera del ámbito de los encuentros regulares de la iglesia. Los apóstoles predicaban el evangelio en aquellos lugares que eran frecuentados por los no creyentes. La sinagoga, en lo que se refería a los judíos, y el mercado, en relación a los gentiles, estaban entre los lugares favoritos para evangelizar. ¿Sí? No me voy a meter ahí, simplemente a modo de información estoy diciendo que esta era una de los tipos de reuniones que ellos tenían, evangelísticas, ¿sí? Iban a donde no había creyentes, ¿sí? Donde no había gente que creyera. Se metían en las sinagogas, ¿sí? O se metían en el mercado. Había encuentros apostólicos, otras de las reuniones que la iglesia tenía. Estas reuniones especiales en las que los obreros apostólicos tenían la meta de plantar una iglesia desde cero o de alentar alguna ya existente. También había reuniones apostólicas, reuniones que tenían que ver con esto, con dejar plantada una iglesia de cero o colaborar con lo que ya existía. Reuniones para tomar decisiones. En ocasiones una iglesia necesitaba reunirse para tomar algún tipo de decisión importante. La característica principal de estos encuentros era que todos participaban del proceso de toma de decisiones, donde los apóstoles y los ancianos jugaban un rol fundamental. Un hecho, no sé si ustedes recuerdan, cuando la iglesia en Jerusalén se reúne para recibirlo a Pablo y escuchar de Pablo lo que él decía y a ver qué ellos iban a decidir en cuanto a si la iglesia que Pablo estaba fundando con los gentiles, o que ya había fundado con los gentiles, iban a guardar ciertas cosas de la ley o no iban a guardar la ley o qué iban a hacer con eso. Entonces, esto era una reunión de toma de decisiones, por ejemplo. Ahora, todo este tipo de reuniones nosotros por ahora no nos interesa, ¿sí? Porque lo que nos interesa a nosotros es la reunión en la que da a luz los discípulos, o la reunión que genera ese ambiente para que los discípulos crezcan, para que los discípulos se reproduzcan, para que los discípulos avancen en madurez, ¿no? Ahora, ese tipo de reunión, la cuarta, es reuniones periódicas de la iglesia. Los encuentros regulares de la iglesia, aquellos donde los creyentes se reunían, eran radicalmente distintos a los servicios o a los cultos en los templos que tenemos hoy en día. No eran nada que ver a la forma que nosotros nos reunimos. Es más, ¿saben ustedes que la forma que nosotros nos reunimos hoy en día llevará no más de 60 años? No más que eso, 70 años. Más o menos por ahí, si quiere un poco más, 100 años. ¿Sí? Cuando de repente ya empieza a aparecer como el altar, el púlpito, las sillas, se cambian los bancos por las sillas, y empieza a darle toda esa forma. En el año 60 empieza a aparecer lo que hoy le llamamos el grupo de alabanza, empiezan a ver esos instrumentos allá arriba, la gente que canta ahí arriba y demás, y así fue todo. Bueno, obviamente que después empezó ya hoy en día las luces, el humo y todo lo que se te puede ocurrir hoy en día que le hemos metido, ¿sí? O sea, nada que ver a lo que era la primera iglesia.
Nada que ver. Hoy vamos a un evento, vamos a un show, vamos a lo que es muy parecido a un recital del mundo, qué sé yo, no sé cómo decirlo. Un recital, el modelo de recital que cualquiera puede usar, sea cristiano o no sea cristiano. Las luces, los juegos de luces, el humito, todas las cosas que. O sea, para generar un ambiente, ¿sí? O sea, un ambiente que apunta, no me voy a meter ahí, pero un ambiente que apunta al alma. De hecho, si ustedes se van en la historia para atrás y ustedes se meten en las catedrales y las construcciones católicas, usted entra y parece que todo eso está formado para generarte una sensación de espiritualidad, una sensación, porque está apuntado al alma. ¿Sí? Las ventanas que tienen, el formato que tiene. Bueno, la iglesia evangélica se encargó también de hacerlo parecido, nada más que a través de todo lo que pasa ahí arriba. Pero si nosotros comparamos eso con lo que era la primera iglesia, es el día y la noche. Es el agua y el aceite. Es totalmente diferente. ¿Por qué? Porque las prioridades de uno y de otro son distintas. Las prioridades de la primera iglesia era poder todos tener comunión, alcanzar madurez y para ir discípulos y enviar discípulos. La de hoy en día, todo pasa por el culto. Y porque la gente se sienta bien en el culto, que se emocione o que no sé, que sea ministrada por las canciones que cantamos, luego que haya una palabra que toque sus emociones, luego hay alguien que los ore y los llene un poco de combustible para que tienen una semana más y se vayan a la casa, y es lo que hacemos. Pero no tiene nada que ver con eso. El ambiente no es para formar discípulos. O sea, nos corrimos de la misión. La reunión de la iglesia del primer siglo tenía una asistencia principalmente de creyentes y discípulos. Repito, la reunión de la iglesia del primer siglo tenía una asistencia principalmente de creyentes y de discípulos. En 1 Corintios capítulo 11 al 14, capítulo 11, capítulo 12, capítulo 13, capítulo 14, ustedes van a ver todo lo que eran, ahí, aún en las exhortaciones que Pablo está haciendo a la iglesia, podemos ver cómo era cuando se reunía una iglesia. Cuando la iglesia se reunía, cómo eran esas reuniones. Ahí lo vamos a ver. Vamos a ver los aciertos y los errores, pero vamos a ver cómo ellos se juntaban. Y vamos a ver que en ninguna de esas reuniones había gente que no era creyente. Repito por si se les pasó de alto. No había gente, en esas reuniones no había gente que no fuera creyente. No es como hoy que nosotros decimos, vamos a hacer un culto y invite a su amigo que no es cristiano, invite a su pariente que no es cristiano y tráigalo acá, porque acá, ahora va a ver cuando llegue. No existía eso en la primera iglesia. La primera iglesia no hacía culto evangelístico. La primera iglesia no hacía reunión de jóvenes para capturar los jóvenes que andan en las tinieblas por allí. Y bueno, y hoy vamos a sacar los instrumentos y le vamos a poner un ping-pong y vamos a poner un metegol a ver si con eso los podemos traer. No existía eso. La primera iglesia cuando se reunían creyentes y discípulos. ¿Por qué? Porque la misión de esa reunión era formar discípulos. Cuando había que hacer algo evangelístico, bueno, era guiado por el Espíritu, como le expliqué la otra vez, alguno anunciando en el mercado, en la sinagoga, pero no era eso. Algunas veces había incrédulos presentes, pero pero esto no marcaba el enfoque de la reunión. Por ejemplo, ahí en 1 Corintios 14, del 23 al 25, Pablo dice, cuando si de repente entra alguien a la reunión de ustedes, alguien que no cree y lo escucha todo hablando en lengua, ¿no dirá que están todos locos? Ahora, si entra uno que no cree y de repente ustedes por el Espíritu le profetizan, ¿no creerá? O sea, la reunión era de creyente y discípulo y por ahí, si venía alguno no creyente, bueno, algo pasaba o debería pasar. Pero en realidad la reunión no estaba enfocada en los no creyentes. Continúo. A diferencia de las prácticas de hoy, la reunión de la primera iglesia no consistía en reuniones en las que el pastor predicaba un sermón y todos los demás escuchaban pasivamente. Allí no había un culto al estilo auditorio, enfocado en el sermón y dirigido desde el púlpito hacia la silla. En el día de hoy, el servicio eclesiástico semanal apunta a la adoración, o a lo que le llamamos la adoración cuando cantamos, ¿sí? Alabanza y adoración. Musiquita rápida, musiquita lenta. ¿Qué tiene que ver eso? Otro día me voy a meter ahí, pero ¿qué tiene que ver? Alabar es dar gracia, adorar es honrar, mezclamos todo, o sea, bueno, le pusimos música, está bien. Escuchar un sermón, ¿sí?
y en algunos casos a la evangelización, como decía recién, por ahí vino uno nuevo y ya lo hicimos. ¿Cuántos nuevos hay en esta noche, en esta reunión? Y levantan tres la mano, venga para acá adelante, y lo pasan para allá adelante, lo ungieron, lo llevan a los empujones, lo pone adelante, baja el pastor, le mete la mano en la cabeza, levante el brazo, repita conmigo, rabarale, venga, se dé paz, se cayó, listo, uno nuevo para Cristo, y vamos y seguimos, y que la fiesta continúe. Pero en la iglesia del primer siglo, el propósito rector de las reuniones de la iglesia era muy diferente. La finalidad era la edificación mutua, porque por la edificación mutua se forman los discípulos. Todo lo que la iglesia hacía tenía que ver con la misión de hacer discípulos. Ellos no tenían otra cosa en la cabeza que hacer discípulos. Si vos agarrabas un creyente del primer siglo y le preguntaba a qué se reúnen, nos reunimos a edificarnos mutuamente para que todos juntos alcancemos madurez y podamos ser discípulos de él. Hoy nosotros nos encanta tomar Efesios 4:11 y decir hasta que todos lleguemos a la estatura de la madurez de Cristo. Suena precioso, suena hermoso, pero de la manera que hacemos iglesia jamás vamos a llegar todos juntos. No llegamos nunca juntos, ¿eh? Si no le damos lugar en nuestras reuniones a que todos participen, a que todos sean modificados mutuamente, jamás vamos a llegar a la medida de la estatura del varón perfecto. Vieron que tenemos a veces como hasta que todos lleguemos. Hoy está el de moda hasta que todos lleguemos. Pero no vamos a llegar sino edificándonos mutuamente. No desde el púlpito. Hasta que todos lleguemos es edificándonos mutuamente. Es la única forma. ¿Por qué? Porque en esa forma fluyen las gracias, fluye la gracia apostólica, fluye la gracia profética, la evangelística, el pastor, el maestro, fluyen los dones, fluyen los talentos, todo fluye, porque la iglesia fue creada para eso, ahora lo vamos a ver. Vamos a ver 4 pilares de una iglesia misionera. La vida de la iglesia que Jesús creó y que el Espíritu Santo fundó. Repito, vamos a ver 4 pilares de la iglesia misionera. ¿Cómo era esta iglesia? Era la vida de la iglesia que Jesús creó y su Espíritu Santo fundó. La iglesia la creó Jesús y el Espíritu Santo la fundó. La iglesia no la creamos nosotros para hacer lo que nosotros queremos con la iglesia, ni la iglesia la fundamos nosotros, sino que la funda el Espíritu Santo. Y estos 4 puntos que vamos a ver hoy son fundamentales en la vida de la primera iglesia. La comunión, la observación de la doctrina apostólica, la edificación mutua y la oración. Vamos a ver estos 4 pilares de esta iglesia que dejó Jesús y que el Espíritu Santo fundó. Y vamos a ir viendo dónde estamos parados en cuanto a esto. Uno, no sé qué me decía el otro día, y ahora acabo con esto. Bueno, no sé qué vas a hacer con esto. Yo te digo lo que es, después bueno, ves qué hacer. Pero estamos volviendo al diseño. Dios está gritándonos, Dios a grito nos está diciendo, vuelvan al diseño. Esta semana, fin de semana, nos reunimos acá como iglesia. Vino un matrimonio pastoral de Hurlingham, por allá Villa Tesey, a visitarnos. Ahora quieren venir con más gente porque quieren que vean lo que nosotros estamos viviendo, porque ellos hace tiempo que están pensando y que Dios ya le dijo, ya es hora que dejen el culto, ya es hora que dejen esto, y le parecía muy fuerte todo eso, y de repente dice, pero es loco que lo están diciendo esto. Sí, porque Dios está hablando por medio de su Espíritu y le está diciendo a la iglesia, no puedo regresar hasta que no vea discípulos. Y no puedo ver discípulos si seguimos de la misma forma. Vamos a avanzar. Primero, comunión. Los 4 pilares vamos a hablar hoy. Primero vamos a hablar de la comunión y todo lo que sigue después. Comunión. Antes de hablar de comunión, debemos hablar de comunidad. ¿Qué es comunidad? El término comunidad tiene su origen en el vocablo latino comunitas y se refiere a un conjunto, a una asociación, a un grupo de individuos, de seres humanos que comparten elementos, características, intereses, propiedades o objetos en común. ¿Sí? No voy a meter mucho en esto. Pero habla de una comunidad. Hoy nosotros, lamentablemente, a lo largo y ancho del mundo, no tenemos comunidades cristianas. ¿Sí? Nosotros, no, tenemos congregaciones. Y ahora yo le voy a empezar a describir por qué creo que no tenemos comunidades, que solamente tenemos congregaciones. O algunos vamos camino a la comunidad, pero todavía falta. ¿Cuál es el origen de la primera comunidad? ¿Y de dónde, y dónde se ve como un modelo a seguir?
El origen de la comunidad nace del mismo Dios. Dios es una comunión de tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los tres son uno y dan forma a una comunidad de tres miembros que disfrutan de la comunión perfecta y eterna. Desde allí ya nace lo que es la comunidad. Ellos viven en una comunidad, tienen comunión y viven en una comunidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Podemos ver desde la creación de todas las cosas esta asociación de tres en perfecta comunión, dando forma a toda la creación. Ustedes vean en Génesis, no voy a leer Génesis hoy, pero ya todos lo saben. El Padre, el Hijo, reunidos viendo qué hacer y de repente soltando la palabra, el Espíritu Santo haciendo lo que ellos decían. O sea, hay toda una comunión entre ellos, porque era una comunidad ya. Esta comunión de Dios, Padre, Hijo y Espíritu manifiesta una comunidad que tiene un ADN divino que está en ellos y se transfiere a toda su creación. Esta comunión se expresa de diferentes formas: amor mutuo, comunión mutua, dependencia mutua, un honor mutuo, una sumisión mutua, una verdadera comunidad. Lo glorioso de esta realidad espiritual es que esa comunión entre el Padre y el Hijo se haya traspasado desde la divinidad a la humanidad. Esto es glorioso. O sea, siempre hablamos que nosotros los hijos de Dios llevamos el ADN de Dios. ¿Saben qué? Pero a veces no se nos nota. Porque, por ejemplo, cuando hablamos de generosidad, hay gente que mide lo que va a dar. El Padre es generoso, el Padre dio lo mejor que tenía, dio al Hijo. Yo a veces no entiendo cuando hay lugares que tienen que dar 30 minutos, 40 minutos un sermón para que levantar la ofrenda. Cuando vos tenés el ADN de Cristo, vos das, sin medidas. Ya no apartás un 10% para Dios, el 100% es de Dios, porque todo a Él le pertenece. El ADN de Él está en vos. En esto también el ADN de Él tiene que estar en nosotros. El ADN de comunidad que está en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu fue traspasado a la humanidad que forma su iglesia. No fue traspasado a todos, fue a la iglesia que Él nos comparte este diseño, este ADN que ellos viven todo el tiempo. La iglesia manifiesta el ADN de Dios en la tierra, es por eso que fuimos llamados a vivir en comunión en un diseño de comunidad. Necesitamos regresar al diseño de la comunidad. Nosotros tenemos, en la mayoría de las iglesias de todo el mundo, tenemos un diseño de congregación. Y en el peor de los casos de institución, con liderazgos piramidales, bueno, ni hablar, tantas cosas que después voy a tocar un poquito ese tema. Pero nos alejamos muchísimo de ser una comunidad. Y cuando hablo de comunidad, no digo que vivimos todos juntos en el mismo terreno, todos apilados en el mismo lugar, no estoy hablando de eso. Porque a veces pensamos comunidad, vivimos todos apilados en el mismo lugar. No, no estoy hablando de eso, no digo de eso. Hablo de tener todas las cosas en común, significa comunidad. ¿Qué expresamos en la comunidad? ¿O qué deberíamos expresar cuando nosotros vivimos como una comunidad? Lo mismo que pasa con la comunidad celestial. Amor mutuo, comunión mutua, dependencia mutua, honor mutuo, una sumisión mutua y un servicio mutuo. Ahora, ¿por qué estas cosas que yo estoy describiendo muchas veces no se ven en la iglesia? ¿Por qué de repente no podemos ver esto? ¿Por qué no podemos depender uno de los otros? ¿Por qué no podemos expresarnos honra y honor unos a los otros? ¿Por qué no podemos estar en mutua sumisión unos con los otros? Servirnos mutuamente. ¿Por qué? Porque nos hemos corrido del diseño. Nos hemos corrido de lo que Dios dijo. Hemos creado todo un aparato, toda una estructura que hace que muchas veces, yo sé que a muchos de los que están acá no les pasa, pero yo he pasado por esos lugares, donde toda la honra se la lleva el que está allá adelante, todo es para ese que está adelante, todo le servimos al que está adelante, todo exaltamos al que está adelante, todos nos sometemos al que está adelante. Cuando en la iglesia no era así. La primera iglesia no era así. Les pido, por favor, yo sé que ya los cansé, vean Ministros de Cristo, vean esa escuela. Me despacho con todo, con datos ahí, que dura 1 hora y media, 2 horas cada clase, con todas las citas bíblicas que ustedes quieran, le hago historia, vayan a verla cuando puedan. Siempre el deseo de Dios fue ver plasmado en la tierra la manifestación de un diseño celestial. Padre, así como es en el cielo, que sea aquí en la tierra. Así como se hace en el cielo,
que sea aquí en la tierra. Nosotros vivimos en comunidad, queremos ver comunidades aquí en la tierra. Y para eso traspasó su ADN de comunidad. Y quienes lo representan en la tierra, ¿sí? ¿A quiénes? A nosotros, la iglesia. Él puso su ADN. No podemos vivir, no me quiero adelantar, pero no podemos decir que soy iglesia y vivo solo, aislado de todo el mundo. No puede ser, no existe eso. No existe comunidad sin comunión. Y acá quiero hablar de este primer pilar, que es la comunión. El primer pilar que tenía la iglesia primera, la iglesia misionera, era la comunión. Era fundamental para ellos la comunión. La palabra comunión viene del griego koinonía, ya lo saben, lo escucharon miles de veces, y significa algo común a varias personas. Relación entre partes que tienen algo en común, una asociación. Dios nos llama en primer lugar a la comunión con el Padre, el Hijo y el Espíritu, y en segundo lugar a la comunión con la iglesia. Yo no puedo decir, no, si yo tengo comunión con Dios, yo soy un hijo de Dios, yo tengo comunión con Jesús, Jesús es mi amigo, tengo una comunión con el Espíritu Santo preciosa, siento que temblequeo en mi casa, que me lleno, que, cuando oro, las cosas que siento, y siento todas esas cosas cuando estoy, ahora sí, con esos tipos de la iglesia ni me junto. Con eso, esa gente de la iglesia yo no me junto. Imposible, no existe eso. No existe. Si tenemos, primeramente fuimos llamados a la comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu, y segundo fuimos llamados a la comunión con la iglesia. ¿Por qué? Porque fuimos introducidos a esas dos comuniones. Cuando yo acepté el señorío de Cristo, fui introducido a la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu. Y por ende, fui introducido por medio de Cristo a la iglesia a tener comunión con la iglesia. Es imposible no tener comunión con la iglesia. Miren, Dios nos llama en primer lugar a la comunión con Él. Voy a leer algunos pasajes bíblicos. Primera de Juan 1.3 dice, así que lo que hemos visto y oído es lo que le anunciamos a ustedes, para que también ustedes tengan comunión con nosotros, porque nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo. ¿Cuál está diciendo? A ver si se entiende. Nuestra comunión con Dios es con el Padre y con el Hijo. Y por eso es que le anunciamos lo que vimos y lo que oímos. Por eso nosotros entramos en comunión con el Padre y con el Hijo, por todo lo que el Hijo nos enseñó y por todo lo que el Espíritu nos ministró. Entramos en comunión con Él. Pero también le pedimos a ustedes ahora que ustedes también tengan comunión con nosotros en esta verdad. Eso es lo que le está diciendo Juan a la iglesia cuando él le escribe. Segunda de Corintios 13:14. Este saludo es maravilloso. Yo diría, ya es hora que dejemos, hola hermano, ¿qué tal? Dios te bendiga. Bendición, hermano. O no sé cómo ya le decimos, bendiciones, Dios te bendiga, Dios te bendice, todo lo que le mandamos. Hermano, si vamos a saludarnos, este es un saludo. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu sea contigo, hermano. Esto es un saludo, pero profundo, global, tremendo. O si no, por lo menos decir buenos días, buenas noches, buenas tardes, seamos normales. Al menos. ¿Saben que le cuento una historia? Para que se rían un rato, para descomprimir. Cuando yo me convertí en Cristo, vivía en un pueblo chico, Recife, iba por la calle caminando y cuando veía a un cristiano que iba a la iglesia conmigo me cruzaba vereda. ¿Y saben por qué me cruzaba vereda? Porque cuando me encontraba hombre, mujer, quien sea, lo primero que te decían era, hola hermano Jorge, ¿cómo le va? Dios le bendiga, aleluya, gloria a Dios. Yo me escapaba, me cruzaba a la otra vereda, no quería ni verlo. Gloria a Dios, hermano, aleluya, bendiciones. Y yo me escapaba. La verdad, le pido, lo siento, perdón, Dios, pero yo me escapaba. Digo, no podemos ser normales, sí, hola, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo va, Jorge? Buen día, buenas tardes, ¿cómo está tu familia? ¿Cómo va la...? No sé, seamos más normales. La gente nos escucha y se espanta. Cierro el paréntesis, vuelvo. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Este saludo de Pablo nos lleva a esta comunión de la que estamos hablando. Dios nos llama a la comunión unos con los otros. Juan 1, del 1 al 7. Pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con los otros. Y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Acá hay un sí, si es que vivimos.
Pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con los otros. Por eso que Dios nos llama a esa comunión. Es fundamental tener comunión uno con los otros. Es imposible ver el surgir de nuevos discípulos si no hay comunión. Nosotros queremos a veces tener discípulos desde una escuela, de las redes sociales, desde un púlpito. ¿No? Es imposible. Para poder formar y poder darle un camino recto, todo lo que le tenemos que dar a un discípulo, necesitamos la comunión. Esta manifestación de su naturaleza nos genera la comunión fraternal, que nos lleva a dar forma a comunidades cristianas que manifiesten o que manifiestan en la tierra el ADN de la comunidad eterna. Hermano, vuelvo a decir, hoy en día vemos un montón de congregaciones, pero no vemos comunidades cristianas. Muchas congregaciones vemos, pero no vemos comunidades. Muchas congregaciones, pocas comunidades. Hay muchas congregaciones que la gente va, vuelve y no la viste nunca más, no sabe cómo está, no sabe qué está pasando, el pastor no tiene idea de dónde viven. Eso no es el diseño de Dios. En el diseño de Dios, lo que es fundamental son las comunidades. ¿Por qué? Porque la comunión fraternal es importante. Toda comunión fraternal va a dar luz comunidades cristianas. Hechos 2 del 42 al 44, vemos cómo vivían los primeros cristianos. Dice, de las cuales se mantenían fieles a la enseñanza de los apóstoles y el mutuo compañerismo y el partimiento del pan y las oraciones. Y todos los que habían creído se mantenían unidos y lo repartían todo. El 4:32 dice, todos los que habían creído eran de un mismo sentir, de un mismo pensar, ninguno reclamaba como suyo nada de lo que poseía, sino que todas las cosas las tenían en común. Igualito que hoy. Me parece que no tan igualito. No tan igualito, hermano, pero bueno, no me voy a meter ahí, pero no es tan igualito. Era muy diferente cómo vivían los primeros cristianos nosotros. Gloria a Dios que el Espíritu nos está llevando a revertir esto, porque esto no es todo una catástrofe. El Espíritu Santo nos está llevando a recomponer esta forma de iglesia. Nos está llevando a ese diseño donde la comunión es más importante que cualquier cosa. Donde es importante tener esto. Este Hecho 2:42 lo vamos a ver casi toda esta enseñanza hoy. Voy a avanzar, así no me detengo mucho tiempo acá. Esta coinonía, o esta comunión, no es solo una expresión espiritual separada de una realidad práctica. La comunión se expresa en hechos. ¿Sí? Nosotros podemos decir, no, yo tengo comunión con la iglesia. Bueno, a ver los hechos que me muestran tu comunión. Yo tengo comunión con la iglesia. Bueno, a ver, mostrámelo por hechos. Tiene que haber hechos que vos me demostrés que estás en comunión con la iglesia. Por ejemplo, la primera iglesia, las ofrendas, la ayuda. Romanos 15:26. Macedonia y Acaya tuvieron bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Si ustedes recuerdan, Pablo está haciendo una colecta, juntando ofrendas por todo lugar para llevarle a la iglesia de Jerusalén que estaba padeciendo hambruna. Eso es lo que está haciendo Pablo. Y acá quiero abrir un paréntesis. Dios no nos llamó a nosotros en primer lugar, escuchen lo que digo, escuchen mis palabras, por favor, no lo saquen de contexto. Dios no nos llamó a nosotros en primer lugar a darle de comer a la gente que no es cristiana. Dios nos llamó a nosotros en primer lugar a que no haya ningún cristiano que no tenga para comer. Que todos tengamos igualdad. Primero nosotros, luego vamos al mundo. Si no, nos convertimos como Cáritas, nos convertimos como la ONU, somos una ONG más del mundo. Dios nos llamó que a nosotros, primero a la iglesia, que no haya nadie dentro de la iglesia que esté padeciendo necesidad. Saben que mucha gente, yo he visto muchas veces que la iglesia está llevándole de comer a la persona que está en la esquina tirada porque no tiene para comer y que está bien, no está mal, está bien, pero tal vez alguien de la reunión y del culto se fue esa noche a su casa y no tiene nada para comer y nadie le preguntó a sus hermanos, hermanas si tienen. Y salimos después diciendo, no, pero estamos haciendo la obra de Dios, le estamos dando de comer al pobre. Pero ¿sabes qué pasa? Dentro de la congregación también había un pobre y no lo viste, porque el culto te lo tapó. La falta de comunión, la falta de relación te impidió saber cómo estaba tu hermano o tu hermana esa noche.
¿Saben cuántas veces nosotros levantamos la mano acá, los Lonzi, estando en esos ambientes gloriosos, un montón de cosas, nos íbamos para casa a ver con qué íbamos a comer esa noche y nadie te preguntaba si tenías para comer? Todos hemos pasado por eso, de alguna manera. Por eso que esto era muy importante para la primera iglesia, que ningún necesitado no tenía que haber ningún necesitado entre ellos primero, luego atendían a la gente. Segunda de Corintios 9:13, pues al experimentar este servicio glorificaban a Dios por la obediencia de ustedes al Evangelio de Cristo y por su generosa contribución para ellos y para todos. ¿Lo ven acá? Para ellos, iglesia, y para todos los que están más allá de la iglesia. Que levantan esa ofrenda tremenda, la lleva Pablo y dice, y ellos glorificaban a Dios por la obediencia de ustedes, por esta generosa contribución para ellos y para todos. Cuando hablaba de ellos, está hablando de la iglesia, los que se estaban de la iglesia, y como sobró, hubo posibilidad para ayudar a todos. Pero siempre la iglesia estaba en primer lugar. Hechos 13:16 dice, no se olviden de hacer el bien ni de la ayuda mutua, porque de estos sacrificios se agrada a Dios. Siempre, siempre, siempre hablando de la iglesia en primer lugar. ¿Por qué? Porque la formación de un discípulo tiene que ver con esto. Un discípulo tiene que experimentar la generosidad de otro. Y él también ser generoso. Acuérdense que todo lo que nosotros hacemos es porque lo aprendimos de alguien. ¿Recuerdan cuando dijimos un discipulador muestra el camino? Un discipulador enseña al discípulo cómo hacer. Con sus frutos le muestra el camino. Con sus actos y con su forma de vivir le muestra el camino al discípulo. Entonces, qué bueno es cuando en estos ambientes de comunión, cuando entendemos que alguien está pasándola mal, que vos vas y lo ayudás en ese momento, vos le estás enseñando algo. Yo recuerdo las veces cuando nosotros estábamos en nuestra ciudad antes de salir al pastorado y que estábamos en un tiempo muy crítico económico, las veces que he visto llegar a mi pastor en moto, en auto, en lo que sea, a mi casa con bolsas con alimento. Las veces que yo he visitado a mi pastor y entrar a su casa y ver un montón de provisiones preparadas para repartir a los hermanos. Las veces. Por eso hoy en día nosotros vivimos repartiendo. Y nuestros hermanos que están con nosotros, que se congregan con nosotros, que viven en esta comunidad que hemos formado, cada vez que nos juntamos, ellos pueden dar testimonio, vienen aquí con alimentos para que nosotros después los repartamos en quien necesita. Y ellos mismos también lo hacen con otros. ¿Por qué? Porque un discípulo se forma también por hechos, no tanta palabra, por hechos, por copiar un modelo, por reproducir un modelo. Otro punto importante que tiene que ver con la comunión. Sigo en el primer punto, que es la comunión. Otro punto importante. Segundo, tiene que ver con las sociedades para presentar a Cristo y su misión. Segundo de Corintios 8:23. En cuanto a Tito, él es mi compañero y colaborador para con ustedes. En cuanto a nuestros hermanos, ellos son mensajeros de la iglesia y son una honra para Cristo. Filipenses 2:22. Pero ya conocen los méritos de él, que ha servido conmigo en el Evangelio como sirve un hijo a un padre. ¿Qué es lo que quiero decirles con esto? Que cuando uno está en comunión, cuando la iglesia genera ese ambiente de comunión y uno empieza a crecer con ese discípulo que está formando, ese discípulo se termina convirtiendo en un colaborador, se termina convirtiendo en alguien que te acompaña a ver a alguien, se termina convirtiendo en alguien que te acompaña a un viaje, se termina convirtiendo en alguien que te acompaña en la extensión del Evangelio. Eso es importantísimo, la comunión lo genera. La comunión genera que los que están a tu alrededor digan, bueno, vamos juntos, yo te acompaño, vamos. Te ven salir vos de la comunidad y ellos también van. Pero esto lo genera solamente la comunidad, la comunión. Desde ese ambiente donde nos separamos, y uno está allá adelante y el otro está acá abajo, y allá solamente predica y después no te veo en toda la semana, no puedo generar esto. Lo genero desde la comunión, desde estar en contacto, de mostrar el camino, desde allí se genera. Y esta parte me parece que es sumamente importante, una de las más importantes para generar comunión. Y lo que vive una comunidad cristiana, que es la mesa de comunión y la cena del Señor. Hermanos, tendríamos que empezar a dejar el púlpito y empezar a sentarnos a una mesa.
No arriba de la mesa porque queda feo, alrededor de la mesa. No me entiendan mal. Ya veo que los veo todos sentados arriba de la mesa. No, alrededor de la mesa. La mesa de comunión. Yo no me voy a meter en ese tema ahora, pero le recomiendo que lean una parte en Corintios cuando Pablo habla de la mesa de comunión y la mesa de los demonios. Era muy importante el tema de la mesa, siempre fue importante el tema de la mesa. Para Jesús fue importante el tema de la mesa, para sus discípulos fue importante, los apóstoles, muy importante las mesas, porque en las mesas se genera comunión. Sentados a la mesa, comiendo se genera comunión. Ahí donde salen los temas, ahí donde podemos fluir, donde todos participan, donde todos pueden opinar, donde todos pueden comentar, donde todos pueden compartir. Hechos 2:42, como leíamos recién, en las cuales se mantenían fieles a la enseñanza de los apóstoles, el mutuo compañerismo y el partimiento del pan y las oraciones. Hechos 2:46, todos los días se reunían en el templo y partían el pan en las casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Acá hago una aclaración, porque siempre los que son ultra fanáticos, defensores del templo, van a decir, viste que la iglesia se reunía en el templo. Bueno, le quiero decir a los ultra fanáticos del templo que no tenían templo en la iglesia. Que esto fue en el comienzo de la iglesia, cuando el lugar de reunión era el templo, que hoy ya no existe, que ahí le quedó el muro de los lamentos nomás. Ellos lo tenían como referencia del lugar donde ir a predicar, pero no es que se metían adentro del templo, porque si se metían dentro del templo lo sacaban a patada. De hecho, lo llevaban 2 veces preso por estar en la puerta del templo. Pero fíjense lo que hacían después. Anunciaban públicamente y luego ¿qué hacían? Se metían en la comunión. Se metían en la comunión y partían el pan en las casas, comían juntos. Nosotros saben cómo disfrutamos, bueno, ahí hay hermanos que están ahí, pueden levantar la mano, se enseña si está bueno, no sé, lo que quieran, sin abrir el micrófono, pero ¿cómo disfrutamos cuando nos juntamos? No se imaginan lo que disfrutamos cuando nos juntamos a la mesa, más allá de todo lo rico que comemos, los momentos que ocurren, los tiempos, las conversaciones que surgen, las cosas que van pasando, que en otro ambiente no se podrían dar. Las veces que yo puedo hasta corregir en una mesa a los hermanos que en otro momento no lo podría hacer, o alentarlos. Las veces que ellos con sus testimonios me corrigen a mí o me enseñan a mí. Todos somos edificados mutuamente allí. ¿Cuándo? Comiendo. Lo más hermoso que le puede pasar a un ser humano es sentarse a una mesa a comer. Si ustedes lo ven a Jesús siempre sentado en la mesa, comiendo. Por eso que a él le decían que era un borracho y que era un glotón. ¿Sí? Eso le decían a Jesús. Los religiosos le decían, es un borracho y es un glotón porque no está en el templo predicando. Y Jesús decía, no entienden nada ustedes, muchachos. Y me parece que hoy en día el mensaje de Jesús es el mismo. No entienden nada, muchacho, muchacha. Hay que volver a la mesa. Hay que volver a la mesa de comunión y la cena del Señor. Porque la cena del Señor es muy importante. Miren lo que voy a compartir ahora, rápido. 1 Corintios capítulo 11, saqué algunos versículos ahí para ir viendo. Para que nosotros veamos la importancia que la iglesia tenía de sentarse a la mesa, compartir el pan y también de celebrar la cena del Señor. No la santa cena del Señor, la cena del Señor. Sáquenle la parte santa, que eso la puso la Iglesia Católica. Es la cena del Señor, no es la santa cena del Señor. Vamos a corregir nuestro léxico también. ¿Y qué es? Dice Pablo. Cuando ustedes se reúnen, en realidad no lo hacen para participar de la cena del Señor. Pablo acá lo está exhortando, pero yo quiero que por un momento saquemos de la exhortación cuál era la práctica de ellos. Se reunían para participar de la cena del Señor. Cuando ustedes se reúnen, en realidad no lo hacen para participar de la cena del Señor, sino que cada uno se adelanta a comer su propia cena, mientras que otros se quedan con hambre y otros se emborrachan. Mamita, ¿acaso no tienen casas donde comer y beber? ¿O es que menosprecian a la iglesia de Dios y quieren poner en vergüenza a los que no tienen nada? ¿Qué debo decirles? ¿Que los felicito? No puedo felicitarlos por esto, decía Pablo. Acá, más allá de la exhortación de Pablo, vemos que la iglesia, ¿sí?, se juntaba a comer y a celebrar la cena del Señor. Y que acá había algunos inmaduros todavía que se adelantaban a tomar la cena y que se tomaban todo el vino antes de celebrar la cena del Señor, ya se lo habían tomado, pero bueno. Pero vemos a qué se juntaba la iglesia. Ahora, miren cómo sigue.
Pablo nos explica cómo era toda la cena del Señor y después dice, por lo tanto, siempre que coman este pan y beban esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Nosotros le hemos perdido por ahí el sentido a la cena del Señor. De repente la cena del Señor pasó a ser pedacitos de galletitas o una copita con jugo de uva que repartimos en medio de un culto. Cuando la cena del Señor era para tener comunión, para sentarnos a la mesa, mirarnos cara a cara y disfrutarnos, y en algún momento celebrar la cena del Señor, porque cuando celebrábamos la cena, recordábamos recordábamos su muerte y proclamábamos que Él vuelve. Y a la vez la cena tenía que ver con renovar nuestro pacto con Cristo y renovar nuestro pacto con la iglesia. Por eso es que dice, así que cualquiera que coma este pan o beba esta copa del Señor de manera indigna, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por lo tanto, cada uno de ustedes debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y de beber la copa, porque el que come y el que bebe de manera indigna, sin discernir el cuerpo del Señor, come y bebe para su propio castigo. Por eso hay entre ustedes muchos enfermos, debilitados y muchos muertos. ¿Saben que cuando nosotros salimos al ministerio, nos hicimos cargo de una iglesia pequeñita, habría 20 personas, 30 personas cuanto mucho, y empezamos a trabajar allí con mi señora, y durante 3 meses no hice la cena del Señor. 3, 4 meses no hice la cena. Ellos estaban acostumbrados que del 1 al 10 o el primer domingo del mes, la cena del Señor se hacía. Y las mujeres tenían que ir con pollera, nada ahí con pantalones, y un montón de cosas raras que había detrás de todo eso. Durante 4 meses no le hicimos la cena del Señor, y me preguntaban, pastor, ¿cuándo vamos a hacer la cena? No la vamos a hacer. ¿Pero por qué? Todavía no la vamos a hacer. Cuando pude recorrer todas las casas y empezar a administrar todos los problemas que había entre ellos, y empezar a escuchar que se pedían perdón y que restauraban todas las cosas, recién ahí volvimos a hacer la cena del Señor. ¿Por qué? Porque si no disciernen cuerpo, en vez de beber y comer bendición, comen castigo. Por eso hay muchos debilitados y enfermos, todo lo que dice la palabra. No me voy a meter ahí, pero quiero que vean la importancia que era para la primera iglesia el sentarse a cenar, a tener comunión y celebrar la cena del Señor en ese momento. Y Pablo sigue diciendo, si nos examinamos nosotros mismos, no seríamos juzgados, pero si somos juzgados por el Señor, somos disciplinados por Él para que no seamos condenados por el mundo. Y dice, fíjate aparte, así que hermanos, cuando se reúnan a comer, espérense unos a otros. Si alguno tiene hambre, coma en su casa, para que sus reuniones no se hagan acreedores al castigo. Por lo demás, dice, lo demás lo pondré en orden cuando yo vaya a verlo. Ahora vemos la iglesia reunida, sentadas a la mesa, comiendo y en ese ambiente celebrando la cena del Señor. La cena del Señor no era algo así como solemne que hacemos nosotros, que no sé, bajamos las luces, le ponemos una música, alguien no sé, una predicación y repartimos las copitas chiquitas esas que son re chiquititas, casi que te traga la copita y el pedacito de galletita, ni siquiera es pan, y hay todo eso que hacemos, esa liturgia que nosotros hacemos, que es muy parecida a la que hace el cura, cuando levanta la hostia, cuando levanta el cáliz, es muy parecido. ¿Sí? Ahora el cura tiene la mesa, ahora nosotros le estamos poniendo la mesa también, le ponemos la mesa, le ponemos un montón de comida, o sea, que en realidad no comemos la mesa, porque después la gente va a agarrar una banana, agarra una manzana y se va para la casa comiéndola, o sea, nada que ver. Pero dejémoslo ahí, no me meté, vamos a avanzar porque no terminamos más, sino. Por lo tanto, siempre que coman este pan, no, me fui para ahí. Tener en claro el concepto de comunidad y comunión siempre nos librará de vivir un cristianismo moderno, donde existe la idea de una fe personal y que solo la comparto con otro en alguna ocasión informal. La comunidad, el concepto de comunidad y comunión, nos va a librar de ese cristianismo que hoy vemos. No, yo estoy con Jesús y yo y mi familia somos la iglesia. Hermano, me parece que estás pifiando la feo. No es tan así. La iglesia es la expresión de la comunidad celestial que vive en comunión eterna. Por eso, creer que podemos tener una vida cristiana genuina sin comunión con la iglesia es creer una gran mentira que no se sujeta a la verdad del nuevo pacto en el que vivimos. Voy a avanzar. El gran enemigo de los ministros de Cristo, perdón, el gran enemigo para que los ministros de Cristo manifiesten en la tierra
la comunión celestial y den forma a comunidades que lleven el ADN de Dios, es la tradición religiosa y la cultura. Siempre damos vueltas sobre lo mismo. ¿Qué es lo que nos detiene? ¿Qué es lo que nos obstruye? ¿Qué es lo que no nos deja avanzar? ¿Qué es lo que no nos deja volver al diseño? La tradición religiosa siempre. Siempre está allí. Y fíjense lo que decía un escritor cristiano que se llama Heverson, algo así. Mi inglés está bárbaro, soy Carlitos Tevez. Dice, dijo alguna vez, cuando los griegos recibieron el Evangelio, lo convirtieron en una filosofía. Cuando los romanos recibieron el Evangelio, lo convirtieron en una forma de gobierno. Cuando los europeos lo recibieron, lo convirtieron en una cultura. Y cuando los norteamericanos lo recibieron, lo convirtieron en un negocio. ¿Sí? Los griegos lo convirtieron en una filosofía, los romanos en una forma de gobierno, los europeos en una cultura, los norteamericanos lo convirtieron en un negocio. Hoy podemos decir que las iglesias que vemos en Sudamérica son una mezcla de todas estas transformaciones. Y se lo dejo para que después lo medite con la almohada. Avanzo. La iglesia no es nada de esto. La iglesia es la expresión de Cristo en la tierra. ¿Cuántas veces hemos dicho esto? ¿Cuántas veces lo hemos escuchado últimamente? La iglesia es la expresión de Cristo en la tierra. La iglesia es un organismo vivo que se manifiesta en comunidades. El ADN, este ADN produce en la iglesia características que lo identifican. Fíjense qué es lo que nos debería identificar. Comunión auténtica, amor familiar, servicio de los miembros los unos con los otros, centralidad en Jesucristo, el instinto de reunirse sin necesidad de un culto o un ritual, el deseo profundo de establecer relaciones profundas centradas en Cristo, el deseo de reunirse en encuentros abiertos y estructurados donde todos participan, el deseo de manifestar al mundo caído la vida de Cristo. Hermano, se me va el tiempo y no puedo desarrollar, horas podría estar desarrollando cada punto que acabo de leerle. Pero si nosotros realmente expresamos la vida de Cristo, si somos la expresión de Cristo en la tierra, tendríamos que estar viviendo esto. Esta es la característica de la primera iglesia. Vamos a avanzar así vamos más rápido. El segundo pilar, la observación de la doctrina apostólica. Primero la comunión, luego la doctrina apostólica. Hechos 2:42, y se mantenían fieles en la doctrina de los apóstoles. En las reuniones de la iglesia era fundamental la observación de la doctrina apostólica. Esta doctrina pasaba de casa en casa, de ciudad en ciudad, con el fin de que toda la iglesia tuviera el mismo evangelio para que todos sean de un mismo pensar y parecer. Es decir, las cartas eran la herramienta del discipulado fundamental. Hermano, a ver si lo paso más en limpio, así lo digo yo más rápido. La doctrina apostólica se perdió. La iglesia lo único que tenía como doctrina apostólica eran las cartas apostólicas. Y nosotros hemos dejado de darle importancia, o no le damos la importancia que deberíamos darle a las cartas de los apóstoles, a los evangelios de los apóstoles. Leemos cualquier cosa menos eso. La iglesia primera se dedicaba a leer esas cartas, porque esas cartas eran lo que hacían que todos sean del mismo pensar, del mismo parecer, y que la iglesia sea edificada en una misma verdad. Hoy te basta recorrer cualquier congregación, andate un domingo, hacete un tour por tu ciudad, metete en diferentes templos y ponete a escuchar lo que predican, y te vas a dar cuenta que no se predica la doctrina apostólica. Se predica cualquier cosa menos la doctrina apostólica. Y es más, querés ser más moderno, querés estar más al día, querés estar más en lo que Dios está haciendo. Vamos a las casas. Cuando nos reunimos en las casas, ¿compartimos la doctrina apostólica? ¿Lo estamos haciendo? Porque las doctrinas apostólicas son los que van a parir los discípulos. Queremos ser discípulos, pero dejamos de lado la doctrina apostólica. Es imposible. Miren, Colosenses 4:16, fíjense la importancia de las cartas, porque lo que nosotros hoy tenemos como Nuevo Testamento acá en la Biblia son cartas. Nunca las tenemos que, jamás, a ver, te voy a decir algo que por ahí, no sé cómo te sonará, pero no leas versículo por versículo, capítulo por capítulo, porque estás rompiendo una carta. Es una carta lo que tenés en tu mano. Colosenses es una carta, Efesios es una carta, Corintios es una carta, Romanos es una carta, son todas cartas, vos no las podés desglosar. No podés agarrar un versículo y sacarlo de contexto. Léelo como carta, porque si no nunca vas a entender la doctrina apostólica. Pablo decía, Colosenses 4:16,
Una vez que esta carta haya sido leída entre ustedes, asegúrense de que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la carta de la Odisea la lean también ustedes. ¿Saben que esa carta existe? Una vez alguien me la pasó y después la perdí, la tengo que encontrar de vuelta, pero existe esa carta. Algunos no la aprueban, otros sí la aprueban, en el canon bíblico la dejaron afuera, no sé por qué motivo, pero está esa carta. Existe la carta que Pablo le escribió a la iglesia que estaba en la ciudad de la Odisea. Intercambiaban cartas. De hecho, como les decía la otra vez, se han encontrado muchas copias de las cartas. ¿Por qué? Porque la iglesia iba creciendo tanto y se congregaban en casas, entonces en una ciudad había muchas casas y las cartas tenían que pasar por las casas para que toda la iglesia en todo lugar fuera edificada en la misma fe. Hoy nosotros tenemos 1.000.000 de libros que escritos por los cristianos, 1.000.000 de libros, 1.000.000 de manuales, miles de escuelas, un montón de cosas. Y hermanos, tenemos las cartas ahí y no las leemos. La primera iglesia tenía esas cartas como algo como prioridad. En Tesalonicense dice, saluden a todos los hermanos con un beso santo, les encargo en el nombre del Señor que esta carta sea leída a todos los santos hermanos, y que la gracia del Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Otra vez, Pablo, lean las cartas. Tesalonicense 2:2, que no cambien fácilmente la manera de pensar, no se dejen asustar por nadie, ni siquiera por un espíritu, una palabra o una carta que pretenda parecer como nuestra, en sentido el día del Señor está cerca. Había cartas de otros que no eran de los apóstoles que intentaban llegar para cambiar la doctrina. Fíjense cómo las cartas recorrían las iglesias, sean buenas o sean malas, recorrían las iglesias. Según el Tesalonicenses 2:15 dice, por lo tanto, hermanos, manténganse firmes y retengan la doctrina que personalmente o por carta les hemos enseñado. Wow, esto tiene mucha luz, espero que lo puedan ver. La doctrina que los apóstoles enseñaban eran cara a cara, ¿sí? Personalmente te la he entregado esta doctrina, o si no, te la envié por carta. Como Pablo le decía a los colosenses, yo sé que muchos de ustedes, ninguno de ustedes nunca ha visto mi rostro, pero la carta había llegado. ¿Saben qué importancia que tiene que ver? El tema de las cartas es muy importante. Miren lo que decía Pablo acá también a los tesalonicenses. Si alguien no obedece a lo que en esta carta decimos, señálenlo y no se junten con él para que se avergüence. Fíjense la importancia de la carta apostólica. Yo, Pablo, escribo este saludo de mi puño y letra. Esta es la marca distintiva de todas mis cartas. Así escribo. Pedro, amados hermanos, esta es la segunda carta que le escribo y en ambas lo he animado a tener presentes en su mente pura las palabras y ahí habla de todo lo que aprendió de Cristo. Después dice en 3:16, tengan en cuenta que la paciencia de nuestro Señor es para su salvación, y tal como nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, les ha escrito casi en todas sus cartas, donde habla de estas cosas, aun cuando entre ellas hay algunas que son difíciles de entender y que los ignorantes e inconstantes tuercen, como hacen también con las otras escrituras para su propia perdición. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Por qué estoy tan pesado con las cartas? Hermano, si nosotros volvemos a leer las cartas como fueron escritas, vamos a convertirnos en discípulos y vamos a parir discípulos. Y vamos a romper un montón de argumentos religiosos que tenemos que nos sacan del diseño original. Nosotros hace ya más de 1 año y medio, o 1 año por ahí, que nos estamos juntando con toda la comunidad que pastoreamos, sean de acá de la isla, de Capital, de allá de la costa, de Córdoba, con todos nos juntamos una vez por semana o una vez cada 10 días, nos juntamos en un Zoom y estamos leyendo las cartas en el orden que fueron escritas. No como están acá en la Biblia, sino en el orden como le fueron llegando a ellos. Y la estamos leyendo. Y a veces leemos 2 capítulos, 3 capítulos, 1 capítulo, lo que sea. No tenemos ningún tipo de apuro, pero la vamos leyendo como fueron escritas y las recibimos como la iglesia las recibió. Y cualquiera de los hermanos que está acá puede dar testimonio del impacto que tenemos al leer las cartas de esa manera.
Estamos impactados por la sabiduría que estamos encontrando. Estamos impactados porque muchas veces al leer las cartas nos confrontamos con toda nuestra estructura religiosa, con toda nuestra tradición, con todas las cosas que hemos levantado nosotros, nos confronta la palabra, nos corrige, nos lleva a provocar cambios, nos hace madurar, nos hace crecer. Solamente tenemos un manual de estudio, las cartas de los apóstoles. Y esto nos hace crecer, hermano. Pónganlo por práctica, aunque sea con tu familia, pero hacelo. El tercer pilar, la edificación mutua. La finalidad de la comunión y la observación de la doctrina apostólica era la edificación mutua. Ellos se juntaban en las cartas y después se edificaban mutuamente con las cartas. La edificación mutua es fundamental. Por lo tanto, hermanos, cuando ustedes se reúnan, tal vez cada uno tenga un salmo, una enseñanza, una revelación, un mensaje en lengua extraña o una interpretación, pero todo deben hacerlo para la edificación. Fíjense la manifestación de los dones cuando ellos se juntaban. Todo tenía que ver con la edificación mutua. Todo lo de la iglesia pasaba con la edificación mutua. Hebreos 10, del 24 al 25. Tengámonos en cuenta unos a otros, a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos como es de costumbre de algunos, sino que animémonos unos a otros, con más razón ahora que vemos que el día se acerca. Este unos a otros aparece muchísimas veces en las cartas. Muchísimas veces, unos a otros, unos a otros, unos a otros. La iglesia vivía en esta comunión donde se edificaban mutuamente. Todos eran edificados mutuamente. Por eso era una iglesia de discípulos. Las reuniones habituales de la iglesia, en las reuniones habituales, permitían participar a cada uno de los miembros para la edificación del cuerpo de Cristo, como dice Efesios 4:16. No existía un liderazgo piramidal. Nadie ocupaba un lugar central en el escenario. Todos participaban en la edificación de la iglesia, conforme a la madurez que cada uno manifestaba y a los dones que administraban. Todos participaban, hermano. Acá se reían los hermanos el domingo cuando estábamos hablando, pues no sé cómo fue que lo dije, que hablaba de la primera iglesia y la comparaba con la de ahora. Y yo decía, hoy en día, no sé, si tu pastor o el que esté predicando delante está predicando y vos le levantás la mano para pararlo y hacer una pregunta en el medio del culto, hermano, se pudrió todo. Ni se te ocurre levantar la mano e interrumpir al que está predicando. Pecado terrible, capaz que te sacan afuera por rebelión, no sé, hay lugares que es pecado poder interrumpir al que está hablando. Cuando en la primera iglesia lo interrumpía, le preguntaba, repreguntaba, hablaba con el otro, comentaba con este, o sea, hermano, ¿qué hemos hecho? Hemos roto la edificación mutua, la hemos destruido porque seguimos defendiendo el edificio y el culto. No puede ser, esto no nos puede pasar más. No existía ese liderazgo piramidal, todos tenían un lugar, todos participaban, todos de acuerdo, obviamente, de acuerdo a su madurez, de acuerdo a los dones, pero todos tenían lugar, todos tenían la posibilidad en esas reuniones. El aliento mutuo era el sello distintivo de esas reuniones. El cada uno era la característica más sobresaliente. Hoy no es cada uno, hoy es uno, dos, y todo lo demás oímos. Nos sentamos a oír a uno o dos que ministran nada más. Y fíjese esta parte también que nos pega fuerte. Cuando los cristianos adoraban a Dios a través del canto, no limitaban sus cánticos a la dirección de un grupo de músicos profesionales, como pasa hoy en día. En lugar de eso, la reunión permitía que cada uno condujera una canción. No le pasaba por la mente ellos, dicen, bueno, vamos a traer los músicos. Vieron que a ver, permítanme decir algo, no quiero ofender a los músicos, no estoy ofendiendo a los músicos, me encantan los músicos, disfruto la música, canto todo el día, celebro que haya gente que cante, que toque, que ministre, lo celebro, pero en la iglesia primera no vivía eso. En la iglesia primera todos tenían lugar. ¿Y saben dónde lo experimenté esto? Esto lo experimenté en África. Cuando fui a África, en un momento quedé asombrado, azorado con lo que estaba viendo. Estábamos a donde fuera, a donde fuera. Había uno, dos, tres que pasaban adelante, prácticamente no había instrumento, raro que hubiera un instrumento por ahí, había un teclado.
Por ahí había algo, pero la mayoría de veces era un tambor, si lo que tenían, o si no tenían el tambor, era un bidón pinchado con el que van a buscar agua, que lo usaban de tambor. Y empezaban con los tambores, y empezaba cantando alguien. Y ¿sabe una cosa? Voy a leer lo que sigue ahora para entender lo que les quiero contar. Dice, hablen entre ustedes con salmos, con himnos y con cánticos espirituales. Canten y alaben al Señor con el corazón. Den siempre gracias a Dios por todo, al Dios Padre y a nuestro Señor Jesucristo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, esto. Hablen entre ustedes con salmos, con himnos y con cánticos espirituales. Canten y alaben al Señor. ¿Cómo podemos hablar nosotros con cánticos espirituales? ¿Nunca te pudiste a pensar esto? ¿Cómo que podemos charlar vos y yo con cánticos espirituales? ¿Qué te digo? Hola Silvia, ¿cómo estás? Y Silvia me dice, ¿qué haces, Jorge? ¿Cómo andás? O sea, ¿podemos hacer esto? O sea, ¿tú entiendes lo que yo estoy queriendo decir? Hablemos con cánticos espirituales. Hoy me levanté enojado, mi amor, no me importa, andate al parque y orá, que si no se no... ¿Cómo hacemos? ¿Qué sería con cánticos espirituales? ¿Saben que yo lo vi esto en Uganda? Yo lo vi en Uganda esto. Una persona se levanta cantando y mientras canta pregunta algo y los demás le responden lo que está preguntando. Y yo dije, wow, no entiendo el idioma, pero entiendo lo que están haciendo. Alguien está cantando y alguien le está respondiendo. Esto es lo que la vivía la primera iglesia. Surgía un cántico espiritual guiado por el Espíritu y era como que preguntaba o decía algo y los demás o le respondían o afirmaban lo que decía, cantando. O de repente estaban cantando a alguien, que te puedo asegurar que cada vez que cantan es una fiesta, cuando cantan es una fiesta, y cuando nosotros lo que decimos adorar, cantar, ¿sí? Lento, cuando hacen eso terminan todo en el piso arrollados llorando porque es impresionante lo que se manifiesta en ese lugar. Pero lo loco de que vi yo fue que de repente vos estás en un grupo con 50, 60, 70, 100 personas, estamos todos reunidos ahí, alguien está cantando acá enfrente y por allá en el fondo se escucha a alguien que dice aleluya, y de acá enfrente le dicen amén, aleluya, amén, aleluya, amén. Al tercer aleluya, al tercer amén, el que está en el fondo empieza a cantar. Y todos siguen al que está cantando en el fondo. Tenés que ver a ver quién es el que canta, porque está cantando en el fondo. Y cuando termina de cantar ese que está en el fondo, otro por otra punta dice, aleluya, amén, aleluya, amén. Y se repite eso y canta otro. Y vos decís, ¿cuál es el grupo de alabanza? Todos. Todos. El que pide cantar le dan lugar para que cante. Preguntaste 3 veces, dijiste 3 veces aleluya y te respondieron 3 veces amén, te dieron el pase para que cantes. Y cantá lo que vos quieras. No sé si me explico. Es muy loco. Yo vine trastornado. Yo vine de África trastornado, quiero que me entiendan ustedes. Es muy loco todo esto. Pero es lo que vivía la primera iglesia. Y eso es lo que Dios nos espera, lo que nos lleva a eso. Unos a otros era el elemento dominante, espero que estoy bien, el elemento dominante de las reuniones de la iglesia primera o primitiva. Además, cada cristiano que recibía algo para compartir de parte del Espíritu Santo tenía la libertad de entregarlo a través de su don singular. Si vos recibías una palabra profética al medio de la reunión, la podías dar. Andá a parar a alguien, ¿no? Decís, allá en el fondo, sentado, de pastor, tengo una palabra profética para la iglesia. Cállese, señor, que estoy predicando. No moleste ahora. ¿Cómo que va a interrumpir el culto? En aquel tiempo todos podían dar una palabra, todos podían participar con su don, así sea cantando o lo que sea, todos tenían la libertad de hacerlo. Por eso es que fluía la vida del Espíritu y se multiplicaban los discípulos, porque todos tenían la posibilidad de desarrollar lo que tenían adentro. Un discípulo va creciendo en madurez y en su vida espiritual a medida que le permitís participar, que le permitís hacer, que le permitís manifestar lo que está dentro de él o de ella, sea un don, sea una gracia, lo que tenga. Pablo describe claramente en 1 Corintios del 11 al 14, los capítulos, cómo eran las reuniones de la primera iglesia o la iglesia del primer siglo. Cada miembro tenía un papel activo. La libertad, la apertura y la espontaneidad constituían las señales distintivas de las reuniones de la primera iglesia. El uno a otro se ve como el rasgo dominante, la edificación mutua era la meta principal. Se juntaban a tener comunión, se juntaban a comer juntos
y era sumamente importante, pero sumamente importante, edificarse mutuamente. Para eso se juntaban. Para eso. Y último, vamos terminando. La oración corporativa, no la personal, la de todos. Acá Pablo dice, por ejemplo, los cuales se mantenían fieles en las enseñanzas de los apóstoles, en el mutuo compañerismo, en el partimiento del pan y las oraciones. Si ustedes nos apoyan con si ustedes nos apoyan con sus oraciones por nosotros, si muchos oran por nosotros, también serán muchos los que den gracias a Dios por el don concedido a nosotros por tantas oraciones. Pablo está diciendo, necesitamos su oración, necesitamos que todo el mundo ore. La iglesia primera se juntaba a orar, pero se juntaba a orar para que el evangelio avanzara. Se juntaba a orar para que haya personas que llegaran al reino, se juntaba a orar por los viajes misioneros, se juntaban a orar por las persecuciones que tenían, se juntaban a orar por todo eso. Nosotros, hermanos, nos ponemos a juntar a ver si podemos comprar un templo. Nos ponemos a orar a ver si Dios nos provee para comprar silla. Nos ponemos a orar a ver si Dios nos provee para comprar un instrumento. Nos ponemos a orar para ver si Dios nos provee, a nivel iglesia hago, ¿no? A nivel personal. Ya es hora de madurar. La primera iglesia oraba por la misión, oraba porque se multiplicaran los discípulos. Oren en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Manténganse atentos, siempre orando por todos los santos. Siempre orando por todos los santos, intercediendo unos por los otros. ¿Para qué? Para que tengamos más luz en el entendimiento, para que tengamos la revelación de Cristo, la revelación de la iglesia, la revelación del propósito, la revelación de la misión, para que tengamos la revelación de quién es el Padre, de quién es el Hijo, de quién es el Espíritu, para que tengamos la revelación de lo que debemos hacer como iglesia, cuál es nuestra misión aquí en la tierra, para que tengamos la luz de cómo hacerlo, de cómo multiplicar discípulos. Esa es la oración que ellos tenían. Miren lo que dice acá de Epafras. Lo saluda Epafras, que es uno de ustedes. En sus oraciones, este siervo de Cristo siempre está rogando por ustedes con gran preocupación para que ustedes se mantengan firmes y sean completamente perfectos en todo lo que Dios quiere. Discipulado. Discipulado para que se conviertan en discípulos. Para que sean completamente perfectos en todo lo que Dios quiere. Tiene que ser para que te conviertan en discípulos, significa eso. Para que te logres la madurez de un discípulo. Pido especialmente sus oraciones para que pronto pueda volver a estar con ustedes o verlo. Tenemos que orar por aquellos que no los vemos, que podamos volver a juntarnos. Esa es la oración de ellos. Orar por los que están en lugares difíciles llevando el evangelio. Orar por la iglesia perseguida. Orar por los que hoy están muriendo por causa del evangelio. Orar por los que hoy están pasando hambre por causa del evangelio. Orar por los que hoy están pasando desnudez por causa del evangelio. Orar por los que están siendo violados y matados, asesinados por causa del evangelio. Oremos por ellos. Es como que nos olvidamos que son nuestros hermanos y hermanas que sufren por causa de la fe. Necesitamos volver a esa oración. Recuerden la iglesia orando, reunida, cuando Pedro estaba a punto de ser asesinado al otro día y de repente un ángel va y lo libera y él aparece ahí de vuelta en esa casa. Orando, orando todo el tiempo. La oración es fundamental. Y fíjense también cómo la oración es fundamental para la tarea misionera que tenemos por delante, para el envío de obreros a otras ciudades y a otros lugares. La iglesia de Antioquía, en la iglesia de Antioquía dice, eran profetas y maestros, Bernabé y Simón, el que llamaban Níger, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con el tetrarca Herodes y Saulo. Ellos servían al Señor y ayunaban siempre. El Espíritu Santo dijo, apártenme a Bernabé y Saulo, porque los he llamado para un importante trabajo. Así que después que todos ayunaron y oraron, les impusieron la mano y los despidieron. Qué importante esta oración que la iglesia tiene que dice, Señor, ¿dónde estás abriendo una nueva oportunidad? ¿Y quién va a ir a ese lugar? Necesitamos orar por los que tienen que ir. El domingo acá hablábamos y hablamos necesidad de saber cómo se hace la misión. La misión que va más allá de tu casa, ¿no? La misión que va más lejos, que va a otra ciudad, que va a otro país. Y siempre se dice en el ámbito misionero que la misión se hace con la voz de los que oran, con la mano de los que dan y con los pies de los que van. Que si vos no sos de los pies de los que van, por lo menos orá y da. Pero ¿saben qué? Hay gente que ni ora ni da y ni va. Si no va, por lo menos orá y da.
pero la iglesia oraba y la iglesia daba para la misión. Siempre fue así. Vamos terminando. Conclusión. Las reuniones de la primera iglesia tenían algunos puntos fundamentales. 7 puntos, pero hay muchos más. Yo tenía por lo menos 15 para compartirles, pero para poder terminar ya, le comparto 7. Eran fundamentalmente en las casas. 2. Observaban las enseñanzas de Jesucristo y los apóstoles. 3. Todos eran edificados mutuamente a través de los dones que habían recibido del Padre, del Hijo y del Espíritu. Ya le dije, son 3 tipos de dones. El objetivo principal era la comunión y la fraternidad. A eso se juntaban. Ministraban al Señor con cánticos y todos podían dirigir una nueva canción. 6. Comían juntos con sencillez de corazón y celebraban la cena del Señor. 7. Tenían tiempo de oración como algo muy importante en cada reunión. Estos eran los pilares, estas eran las prácticas que la primera iglesia tenía. Y ustedes dicen, pero ¿por qué tenemos que ver todo esto? Porque ese es el ámbito donde crece, donde se forma y donde avanza un discípulo en su madurez. Ese es el ambiente ideal para que un discípulo pueda crecer en madurez, para que un discípulo pueda desarrollar lo que Dios puso en él o en ella. Entonces hoy vimos los 4 pilares de una iglesia misionera, luego de ver cómo debería ser el diseño de las reuniones de una iglesia misionera, que apunta en todo sentido a dar a luz discípulos, intentaremos en la próxima clase derribar el mito o sacar a la luz una evasión en cuanto al llamado misionero, entre comillas. ¿Es verdad que solo algunos tienen un llamado misionero? Esto lo vamos a ver la semana que viene. Ya todos ya tienen la respuesta, pero igual lo vamos a ver. Bueno, no sé, creo que tiene la respuesta, no sé. Pero bueno, la semana que viene vamos a estar viendo esto. ¿Sí? Muy bien, les voy a sacar acá la pantalla como siempre, para que todos puedan estar ahí y verlos a todos. Muy bien, vamos a poner el chat por acá, si alguno quiere, por ahí escriben. Bueno, ahí están algunas. Después yo me tomo el trabajo de leer esto, porque esto a mí me queda y yo después lo leo. Así que bueno, gracias por escribir. Muy bien. Nos faltan 4 clases, vamos avanzando a full con la escuela. Ya lo que viene ahora tiene que ver mucho con, no ya no con lo corporativo, sino con lo personal. ¿Sí? Tiene que ver con esto, con el llamado, con los padecimientos del discípulo, con un montón de cosas que van a estar bien interesantes. Así que bueno, entramos en la recta final. Antes de terminar, como siempre, le pido por favor que, bueno, a ver quién quiere por ahí opinar, compartir algo de todo lo que hemos hablado hoy, pueden participar. No sé quién va a participar, yo mientras voy tomando agua. A ver. Si alguien quiere decir que de lo que hemos hablado. ¿Alguno a ver que nunca escuché? A veces. ¿Te animás, Alexi, a decir algo? ¿Cómo no te animás? A ver si. Parece, ya veo que lo puse en un compromiso, Paul. A ver, ¿nadie comparte hoy? Ahí Eduardo. Eduardo, un hombre de sabiduría, ¿eh? A ver si nos dice algo, Eduardo. No sé, están libres si quieren compartir, si no, me gustaría que puedan dejar un comentario. ¿Sin comentarios están hoy? A ver, che, ¿quién se anima? ¿Quieren que le abra el micrófono yo? No, a ver. Veo unas caritas ahí como diciendo, ahí no me animo. Gisela, ¿querés decir algo vos? No, dice, no. Hoy se borran todo, ¿qué pasó? ¿Nadie quiere hablar hoy? A ver, ¿quién quiere opinar? Uno, dos, a ver. ¿Nadie hoy? ¿Hoy nadie? ¿No se animan? A ver, Germán, Vero, ¿quieren opinar algo de ahí de Córdoba? Yo voy tocando timbre a ver si alguno abre la puerta. Por ahí alguno abre la puerta. O Vero, no sé qué te está empujando ahí para que hable. Bueno, ustedes están teniendo experiencia con esto de la vida en comunidad. ¿Sí? Estaría bueno que puedan compartir algo, ¿ver? Hola, buenas noches. Buenas noches. Eh, ¿Qué tal?
Sí, justo estamos, muy, muy importante el tema de esta noche de la misión. Qué importante es tomarlo como realmente las cartas de los apóstoles nos enseñan, ¿no? Y esto, Jorge, es muy cierto lo que compartiste de que lamentablemente se fueron dejando de lado las cartas y se fueron poniendo otras cosas. Y es muy triste ver en las redes lo que se comparte hoy y uno ve eso y la verdad que entristece mucho porque, porque no es lo que Dios dejó que prediquemos, no es lo que Dios dejó que compartamos, no es no es el diseño de Cristo lo que hoy se está compartiendo. Así que qué importante que esto lo tomemos y que lo hagamos, no solo que seamos oidores, sino que lo pongamos por obra, estas enseñanzas que son tan importantes. Y acá en esta comunidad, con los hermanos, nos juntamos y compartimos y ellos mismos se dan cuenta que cuánta diferencia es de desde haber estado en un templo y compartir en la casa, en la sencillez, esa sencillez de espíritu, ¿no? De que estamos todos en el mismo, eh, conectados con una misma cosa, un mismo sentir, y orando y edificamos y uno comparte y el otro comparte, y la verdad que lo vivimos de una manera muy linda, muy linda. Y pensamos, ¿no? ¿Cómo serían eso de los primeros apóstoles, ¿no? Los apóstoles que compartieron Jesús, Ujú. esto, ¿no? La verdad que es maravilloso poder hacerlo. Quiero, Sí, ¿puedo agregar algo? sí, por favor. No, buenas noches a todos. Bueno, hoy nos conectamos un ratito más tarde porque fuimos a visitar a una hermana, eh, pero quiero hincapié en lo que dijiste vos, Jorge, en mirarlas a el Nuevo Testamento como cartas, ¿no? La importancia. El otro día, el lunes, nos juntamos los hermanos acá y pudimos ver el libro de Tito y comparábamos antes con lo de ahora. El antes sacábamos versículos fuera de contexto y agarrábamos un par de versículos de varios libros, de varios personajes bíblicos, lo poníamos en una licuadora, mezclábamos todo y salía un expreso. Y hoy en día podemos agarrar toda la carta, supongamos la carta de Tito, y poder leer todos los capítulos y poder entender el contexto, el tiempo, qué es lo que estaba pasando en ese momento y poder entenderlo y verlo de otra manera. Y poder verlo poder ver las cartas así nos trae mucha bendición para los hermanos acá, porque realmente el entendimiento se abrió en nuestras mentes y podemos interpretar lo que realmente querían transmitir los discípulos. Ujú. Y eso es nos cada uno de nosotros como comunidad. Qué bueno, gracias, gracias chicos por compartir. Sí, sí, es verdad como cuando uno vuelve a leer las cartas como ellos las leyeron, como ellos las recibieron, nos cambia todo el panorama, nos cambia todo, todo, realmente nos cambia todo. Pero bueno, eh, es una decisión, ¿no? Una decisión volver a eso, volver a esa esencia que la iglesia tenía. Y hay que derribar un montón de cosas en nuestras vidas primero para poder hacerlo y también a nivel corporativo, porque muchas veces estamos influenciados por montones de cosas, pero bueno, cuando lo hacemos vemos los frutos, vemos rápidamente, vemos los frutos. Así que bueno, qué lindo que hayan podido compartir ese tiempo. Eh, yo no sé, por ejemplo, a ver, yo voy a hacer, hoy mando al frente alguna acá me parece. Por ejemplo, a ver, le voy a preguntar a ver a Aníbal, que todavía no ha participado en este tiempo. A ver, Aníbal, que es bien participativo y hoy acá en la misión. ¿Estás comiendo, Aníbal? No, no estás comiendo. No, Dale, dale, buenas comiendo. noches a Buenas todos. noches. Aníbal, yo te hago una pregunta porque nos va a servir a todos de acuerdo a lo que estábamos viendo recién. Cuando vos participabas, de repente, él participó mucho tiempo en una iglesia que era muy grande, en Capital Federal. Decime la verdad, ¿cuántas veces vos en una reunión de esa pudiste participar?
Nunca, Nunca. Cero, cero total. nunca, no, Y ahora cuando... cero, y tampoco nosotros en esa iglesia teníamos célula, la célula la daba un líder, y así como vos decís, siempre fui participativo, y cuando quería participar no me dejaban tampoco hablar en la célula porque no decía lo que al líder le habían dicho que había que decir. Bueno, ¿viste? Muchas veces opiné distinto a lo que nos querían enseñar, y cuando hablaba me decían que me callara. Bueno, ahora te hago otra pregunta. Desde que estás viniendo acá a la isla, ¿cuántas veces has participado? Siempre, Siempre. desde el primer día que te conocí a vos y a Erika, y empezamos a tener las llamadas, siempre ustedes nos dieron la posibilidad de participar. El cambio es de 180 grados. Y como decía Germán Ibero, estamos leyendo las cartas de una forma total y absolutamente distinta a como nos enseñaron antiguamente, o como te enseñaban en un templo o en una iglesia, y nos está trayendo apertura de mente, nos está trayendo revelación. Lo leemos y nos quedamos siempre asombrados, y es lo mismo que ahora, bueno, los que tenemos la oportunidad de ministrar a alguien, lo estamos enseñando de la misma forma, y gracias a Dios es de la forma correcta. Antes hacíamos lo que nos habían enseñado y creyendo que era lo correcto, pero bueno, de la forma que lo hacemos ahora es la correcta, y es la forma que el Espíritu nos revela que es la correcta, y nos da la paz y la tranquilidad de saber eso. Ahora tengo Antes otra no pregunta. teníamos la paz que tenemos ahora. Te hago otra pregunta. Te hago otra pregunta. Sí. ¿Alguna vez pudiste ir a otro lugar, a otra ciudad, a ministrar, a compartir también? ¿Antes? No teníamos de todas las cosas que podemos hacer ahora y de todas las libertades que tenemos ahora, no las teníamos. Y cuando fuiste a Yo, Córdoba, cuando fuiste a Córdoba a ver a tu nieto y te encontraste con Germán Ibero, ¿qué pasó? Contale al hermano, ¿eh? no, algo hermoso, maravilloso, porque se dio algo que no se suele dar en una iglesia, que era lo que vos dijiste, ¿no? Sin conocer a Vero y a Germán, que nos conocíamos así por los MIT, surgió una relación muy hermosa que solamente la puede dar el Espíritu. Cuando nos encontramos parecía que nos conocíamos de toda la vida. Cuando se dio la posibilidad de poder ir a conocerlos, oré y el Espíritu me dio una palabra. Estando en la casa de mi hija, pudimos conectarnos con Germán y programar una visita, que también se dio algo hermosísimo, poder conocer el amor que Germán y Verónica tienen por los hermanos. Germán vive a 2 horas de donde estaba mi hija, 2 horas y pico. Me vino a buscar a la casa de mi hija, me llevó a su casa, me tuvo en su casa con mi nieto, después me volvió a traer, y en la iglesia donde yo iba, éramos muy poquitos tal vez lo que podíamos llegar a hacer lo que Germán y Verónica hizo. Bueno, Muy poquitos. Y déjame después, bueno, resaltar el algunas Señor me cosas. dio una palabra y la pude llevar. Déjame resaltar Pude algunas llevar cosas de una todo esto. palabra que el Espíritu Santo me dio. Dos cosas Sí. quiero resaltar de las dos cosas que hablamos, y ya vamos terminando. Primero, cuando eh, Aníbal vino acá y empezó a participar, creo que una de las primeras participaciones que él estuvo, que hasta el día de hoy me acuerdo que él terminó llorando por eso, fue que le dije, vamos a celebrar la cena del Señor, y le dije, ministrá, no sé si el pan o el vino, no sé qué era, le digo a Aníbal.
y casi que no lo hace, pues se me larga a llorar. O sea, estaba emocionado por lo que estaba viendo, porque imagínate, no le dejaban nunca ni participar, menos participar en la cena. Y él ese día administró la cena y fue En precioso. 15 años nunca. Bueno, y no sé quién fue que te acompañó, sí, no sé si fue Daniel también que te acompañó, fueron los dos, no sé cómo fue, pero también fue así. Y después, cuando fuiste a Córdoba, yo recuerdo que él estaba yendo a Córdoba y dice, tengo una palabra para compartirla, ¿podré compartir? Me estaba pidiendo permiso a mí. Digo, ¿y quién soy yo para darte permiso? Pero soy tu pastor, pero no soy para quien darte permiso, ¿no? Si el Espíritu te lleva a Córdoba con una palabra. Y Germán y Vero lo llevan allá, y no solamente que Germán y Vero lo reciben como familia en la casa, no, ellos reúnen a la iglesia para que Aníbal le comparta la palabra que traía. ¿Saben qué? Yo me gozaba cuando veía todo lo que estaba pasando. Me gozaba porque digo, Dios mío, tendremos miles de defectos, tenemos errores, somos todavía inmaduros en muchas cosas, pero estamos queriendo volver a darle la prioridad al Espíritu Santo y el diseño que Jesús dejó para que las cosas vayan ocurriendo. Así que gracias Aníbal por el testimonio, gracias Germán Ibero. Sí, vamos, ya se está haciendo muy largo, pero me encantó escucharlos y seguramente a los hermanos también les será de bendición y edificación lo que han escuchado de ustedes. Y por eso le decimos, como cuando arranqué las primeras clases de la misión, diciéndole, no vamos a enseñar ni vamos a hablar algo que no vivamos porque hipócritas no somos. Vamos a hablar de lo que realmente estamos viviendo. Y estamos viviendo esto y estamos tratando de perfeccionarlo cada vez más. Mañana salimos de viaje para Misiones. Graciela, nos está esperando Graciela ya. Graciela nos está esperando ahí en Misiones, vamos para El Dorado. Así que bueno, hoy nosotros, por ejemplo, es nuestro aniversario de casado con mi esposa. Ahora a partir de las 12 de la noche es el cumpleaños de mi señora. Así que mañana en su cumpleaños viajamos para Misiones. Vamos a estar visitando ahí a Graciela. Bueno, Graciela, vamos tratando de reproducir todo esto allí en El Dorado. Y bueno, continuamos apoyando la red de Vida Plena, visitando a pastores de la red Vida Plena, vamos a estar visitando ahí a los pastores que están en Puerto Esperanza, al pastor Diego Mesa que está allí en Paraguay, y vamos a estar yendo a visitar a alguna gente que nosotros conocemos en Paraguay también para ver cómo están, así que bueno, todo un viaje de 5 días rápido y volvemos a trabajar otra vez acá en la isla, así que le pedimos sus oraciones, que estén orando por nosotros, ¿sí? Que ya mañana, calculo que después del mediodía estamos saliendo de viaje. Muchísimas gracias. Gracias por estar, los bendigo. Qué lindo que ha sido poder verlos nuevamente. Y bueno, ya estamos entrando en la recta final. Los videos, bueno, ustedes saben que dentro de un rato ya se lo comparto, le comparto el PDF. Cuando termine la escuela, todos los videos los voy a subir a YouTube, cosa que esté toda la escuela armada ahí y sea por ahí más fácil para verlo. Pero bueno, y para compartirlos a otros también, por si ustedes lo quieren compartir. Pero bueno, ya cuando tenga un tiempito empiezo a subir los videos y hago una lista de reproducción para que dé toda la escuela completa. Saludos para todos, gracias por estar, paz, bendiciones, nos estamos viendo prontito. Qué lindo. Chau, chau, saludos. Pueden saludarse en el chat. Chau.